Hola, bienvenidos. En esta oportunidad quiero hablar de un libro publicado en 1961 que se titula Una introducción a la teoría relativista, del campo cuántico, por Sylvan Schweber. Este libro, esta es la edición, la segunda impresión del 62. Es un libro grueso. La única diferencia que hay entre este y que es la edición Dover de 2005, la edición Dover de 2005, la única diferencia que hay es la dedicatoria. En 2005, Sylvan Schweber cree que es necesario dedicárselo a Hans Bethe, Hans Bethe, porque bueno, le tiene mucha admiración y afecto. En el 61, él creía que había que dedicárselo a otra persona. Aquí lo pueden ver. Se lo dedica a Myrna. Bien, fuera de eso, son dos libros exactamente iguales. Es una reimpresión, la del 2005, de la editorial Dover. Es prácticamente igual, excepto por eso que acabo de mencionar. Es una edición, pues, como dije, que aparece en el 61. Por lo tanto, tiene 61 años, ya casi 62 años, y se puede considerar que los datos que contiene ya no son precisos. Quiero entonces charlar acerca de por qué es interesante volver sobre libros ya viejos y que carecen de muchas cosas que hoy día se consideran fundamentales. ¿De qué cosas carece este libro? Vamos a ponerlo aquí para que lo vean. ¿De qué cosas carece este libro? Bueno, en primer lugar, no viene la integral de Feynman. No viene la integral de Feynman. Eso es un problema, quizá, para algunos. En segundo lugar, la teoría de grupos que incluye es una teoría de grupos muy elemental. De manera práctica, lo único que trae es pues la definición de grupo. Trata del grupo especial ortogonal, del grupo especial unitario y del grupo de Lorentz y de tres simetrías discretas. Basta pues con que se tenga una idea de la mecánica tomada generalmente de la mecánica cuántica elemental, y de hecho así comienza. Voy a leer pues se los voy a enseñar el título de lo que viene en la tabla de contenido. El título es Mecánica cuántica y principios de simetría. Así se llama el primer capítulo de la parte primera. Mecánica cuántica y principios de simetría. Si vemos el índice, pueden verlo, aquí se los pongo, para que lo vean. Unos minutitos, unos segundos que vean el índice. Es prácticamente un resumen de lo que viene en cualquier texto de mecánica cuántica. Mecánica cuántica, principios de simetría, el formalismo mecano-cuántico, las representaciones de Schrödinger y Heisenberg, la ecuación no relativista de la partícula libre, la simetría en la mecánica cuántica, rotaciones, el grupo de rotaciones en 4 dimensiones. Luego viene un capítulo sobre el grupo de Lorentz, el grupo inhomogéneo y el grupo homogéneo. El grupo inhomogéneo de Lorentz a veces también se denomina grupo de Poincaré. Bien, eso es lo que trae de teoría de grupos. O sea, prácticamente no trae nada de teoría de grupos, excepto eso. No hay teoremas profundos de teoría de grupos, no hay topología, digámoslo así, no hay topología, aunque sí trae renormalización, sí trae la cuantización del campo electromagnético, claro, la debe traer, y trae en la parte 3, que es la más interesante y de las más largas, la teoría de los campos interactivos. Sin embargo, obviamente, va a introducir los diagramas de Feynman en la parte 14 sin la ayuda de la integral de Feynman, lo cual es una manera un tanto, bueno, en ese momento vamos a suponer sui generis de introducir la teoría de los diagramas de Feynman, porque como todo mundo sabe, los diagramas de Feynman surgen de una expansión que se hace en la integral de Feynman. Cada uno de los términos en la expansión de la integral de Feynman va a representar un diagrama, y con ese diagrama se van a poder escribir
Bueno, pues muchas cosas. Entonces, es un libro que tiene carencias. ¿Por qué entonces resulta importante leerlo ahora? Porque a pesar de esas carencias y a pesar de la información equívoca que contiene, sigue presentando las cosas, sigue presentando de manera muy pregnante los principios de la teoría relativista del campo cuántico. A pesar de todas las carencias, sigue siendo una presentación pregnante y un tratamiento muy sólido de la teoría de la renormalización. Vamos volviendo sobre el índice para ver qué trae. Ya vimos esto de la primera parte, la ecuación de Dirac, las ecuaciones de masa cero, sobre la que vamos a platicar en un momento más. La segunda cuantización, los métodos relativistas de Fock, la cuantización del campo de Dirac, la cuantización del campo electromagnético, la teoría de los campos interactuantes y nos va a presentar la teoría formal de la dispersión, o sea, la teoría de la matriz S, de la matriz U, de la matriz R, los modelos de Lie, de Chiu y Lau, los teoremas de Wick, como ya dije, la electrodinámica cuántica, la teoría de la renormalización y algunos desarrollos formales como la formulación axiomática de Alan Whiteman. Algunos dirían, bueno, podemos encontrar todo eso en manuales más nuevos, pero lo que no se va a encontrar en manuales más nuevos es el desarrollo mismo de la ciencia. Generalmente, una obra de arte literaria, se caracteriza, dirían algunos, por su perenidad. Pero ¿qué es lo que va a caracterizar a una obra? No le voy a llamar obra de arte porque estas cosas no tienen la pretensión de ser arte, tienen otra pretensión, y esa pretensión es la utilidad. Pretenden ser útiles y permanecer útiles durante mucho tiempo. El libro de Silvan Schweber sigue siendo útil como un medio para comprender el desarrollo histórico y en algunos casos para aprender a movilizarse dentro de la teoría relativista del campo cuántico, porque si bien hay muchas cosas que cambian, otras permanecen ahí como un esquema formal para la construcción de cálculos. En ese caso está la teoría de la renormalizabilidad, la teoría de la cuantización canónica, porque hoy día pues ya hay otro tipo de procedimientos de cuantización. Y además contiene algo que siempre va a ser muy importante, sobre todo teniendo a la vista que a veces cuando se expone la teoría de la cuantización, se nos queda la idea que la única manera de obtener los hamiltonianos cuánticos o los lagrangianos cuánticos, en este caso pensemos en el hamiltoniano, es a través de volver las variables dinámicas operadores, y que esa es la metodología típica. Pero no es así. La metodología para construir los términos interactivos no es clara cuando no se tiene una contraparte clásica. Y no hay contrapartes clásicas en la investigación del núcleo atómico, de las interacciones electrodébiles, de las interacciones débiles. No hay contrapartes clásicas. Son fenómenos puramente cuánticos. Por lo tanto, construir los términos interactivos, sea en la función de Lagrange o sea en el hamiltoniano, es algo que no resulta fácil y no se puede hacer desde primeros principios, por decirlo así, a priori. A priori no se puede hacer. Se necesita hacer experimentos que nos digan si los términos que estamos colocando son realmente invariantes ante lo que decimos que son invariantes o no lo son. En este caso hay una historia muy interesante que podemos extraer de este libro y que comienza, aquí lo voy a poner, con las ecuaciones de masa cero. Quiero recordar algo. Vamos a empezar pues ahí por las ecuaciones de masa cero, que están es el capítulo 5 de la parte 1, que es la parte 100, es la 108. Aquí los voy a poner, las ecuaciones de masa cero. Las ecuaciones de masa cero, de zero mass equation. Y comienza con algo muy interesante, la teoría de dos componentes del neutrino.
La teoría de dos componentes del neutrino fue propuesta por Hermann Weyl, me parece que en 1929. Vamos a ver si me acordé. Sí, en 1929. La teoría de dos componentes del neutrino fue propuesta por Hermann Weyl en 1929. Se llama de dos componentes porque la función de onda va a tener dos componentes. Ya no va a ser simplemente un pseudoescalar, sino que ya va a ser un campo vectorial en dos dimensiones. Así la función de onda. Y va a tener una cierta propiedad de transformación que hace que no sea ni un vector ni un tensor. Va a ser algo que se denomina un giroide. Un giroide. Generalmente no lo traducen, sino que como que forman una palabra nueva, un neologismo del inglés, que sería un barbarismo, y no le llaman giroide a esta cosa. Le llaman spinor, spin giro. Pero pues yo le voy a llamar un giroide en lugar de un spinor. No me gustan los barbarismos, diría uno, los barbarismos. Si tenemos forma de decirlo en español, digámoslo en español, o con un latinismo para que en lugar de barbarismo sea culteranismo. Entonces un giroide, algo que tiene forma de giro. Lo único que cambia en los giroides, a diferencia de, por ejemplo, los vectores, es que los vectores son o se transforman de acuerdo a las representaciones del grupo de las rotaciones, que dan rotaciones en ángulos enteros. Los giroides dan rotaciones en ángulos medios. Así son. Bueno, eso por lo pronto no importa, es nada más para aclarar por qué se les llama giroides y por qué se llama teoría de dos componentes de Weyl. La teoría de Dirac es de 4 componentes y también son giroides. Bien, pero a lo que voy, esa es una ecuación de masa cero. Y aquí nos platica Schweber. Esta teoría fue propuesta por Weyl en 1929 para describir una partícula de masa cero y spin 1 medio. Fue discutida por Pauli en su artículo del Handbuch der Physik der Flüche, pero la rechazó porque no era invariante ante reflexiones espaciales, dice aquí, ante lo que se denomina operador de paridad. Hay 3 simetrías discretas que se suelen imponer como primeros principios, digámoslo así. La conjugación de la carga, o C, la paridad o inversión espacial, y T, la inversión temporal, CPT. CPT. Y en este caso, la ecuación que propuso Weyl no es invariante ante la simetría P o simetría de inversión espacial. ¿Qué es la inversión espacial? Es como una reflexión. Imaginen, ustedes tienen un puntito aquí. Si hacen una cierta reflexión, como en un espejo, se viene para acá. Así, aquí está el espejo, aquí está la partícula, la reflejan y está por acá, al otro lado del espejo. Es simplemente cambiarle el signo a las coordenadas. Si las coordenadas son la coordenada 5 sobre el eje X aquí, se vuelve menos 5, se vuelve sobre el otro lado del eje. Por eso se llama como una reflexión. Esa es la simetría P o inversión espacial. Resulta que la ecuación que propuso Weyl no era invariante ante inversión espacial. Pero, oh sorpresa, la rechazó Pauli, pero resulta que la naturaleza en ciertos procesos no es invariante ante inversión espacial. No conservación de la paridad se denomina esto. Entonces, pues había que considerarla. Los términos de interacción debían de ser no invariantes ante P o inversión espacial. Debían portarse como un vector axial. Así es como se denominan en mecánica clásica los vectores que tienen este comportamiento ante cambio de signo de las coordenadas, vectores axiales. Y se generó una teoría que se llamó vectorial axial, 2 términos. Generalmente uno puede suponer que los términos en la densidad de Lagrange van a resultar o van a tener ciertas propiedades bajo escalares, propiedades como si fuesen escalares, como si fuesen vectores, como si fuesen tensores, como si fuesen vectores axiales, etc. Entonces resulta que todos los términos se desechan y se genera la teoría VA o teoría vectorial axial de la interacción débil.
porque ahí se incluye la que acabo de decir, la no conservación de la paridad. Y esa teoría es para partículas sin masa. De hecho, si vemos la parte 300 de aquí, nos va a decir esto, miren, la parte 300. Dice, vamos a concluir esta sección. Aquí la pongo. Página 300. Nos va a hablar de campos interactivos. Y están buscando, como les dije, están buscando los términos de interacción en la función de Lagrange para poder construir su teoría. La teoría BA supone lo que les acabo de decir, dos términos. Un término vectorial, o que se transforma como vector, y un término vectorial axial que no es invariante ante paridad. Entonces, dicen lo siguiente. Vamos a concluir esta sección con una breve revisión de las conjeturas teóricas que se han hecho para justificar la interacción VA, la que les acabo de decir. Quizá la más satisfactoria de estas es la de Sudarshan, Marshak y Sakurai. Ellos proponen una transformación en el lagrangiano de la interacción débil y que sea invariante ante esa transformación. Y esta viene a ser una generalización de una transformación, aquí mismo la pone, sobre el campo del neutrino. Y dice, esta transformación garantiza que la masa del neutrino es rigurosamente cero, es decir, en la teoría VA, se supone que la masa del neutrino es cero. Pero, de nuevo, maldita sea, la naturaleza parece ser que sí dotó al neutrino de masa. El neutrino tiene una masa muy chiquitita, del orden de 10 a la menos 38 kilogramos. 10 a la menos 38. Muy chiquitita. Por poner un ejemplo, la masa del electrón es de 10 a la menos 26, me parece. Del orden de 10 a la menos 26. Muy chiquitito. Muy chiquitito. Entonces 10 a la menos 38 es la masa del neutrino y por lo tanto todas estas conjeturas, la teoría VA y las que le sigan, las que consideran la teoría, la masa del neutrino nula, son solamente una aproximación, porque la masa del neutrino pues no es nula. Entonces estas son una aproximación y así se salvan muchas cosas. Suponiendo que es una aproximación, entonces deben construir ecuaciones que tengan como límite estas que están aquí. Si supusiéramos que la masa del neutrino es cero, las ecuaciones que describen el neutrino masivo se deberían reducir a estas, porque estas han tenido cierto éxito, a pesar de todo. Bien, entonces este texto nos permite rastrear esas cosas. Nos permite, comienza él diciéndonos que, bueno, se cometió un error, la naturaleza sí es invariante, no es invariante ante paridad en ciertos procesos. Y luego hay que corregir este libro porque, bueno, pues el neutrino sí tiene masa. O sea, a final de cuentas hay muchos errores. Pero las técnicas, nuevamente digo, las técnicas que presenta siguen siendo útiles. Ese es el criterio que les da a los libros cierta perdurabilidad y que hace que los libros de física se mantengan en nuestras bibliotecas. También el hecho de que a veces las presentaciones que hacen, quizá para los que carecen de cierta formación, no están tan recargadas de teoremas profundos, de teoría de grupos. Vamos a definir lo que es un grupo, vamos a sacar las representaciones inducidas de Maquis, o vamos a sacar los grupos continuos, los grupos de Lie, etcétera, 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 y que lo hacen muy recargado, a veces con poca teoría de grupo, unos 2, 3 grupos compactos, basta. Eso es lo que le da a estas obras su perdurabilidad. Perduran porque son útiles. Yo sé que mucha gente considera que la palabra utilidad es una suerte de no sé qué y la desprecia. No, las cosas sí son útiles y deben ser útiles. Y nosotros les enseñamos a las personas en las escuelas cosas que son útiles. Útiles. A veces se confunde la utilidad con un concepto derivado de este, pero de menor alcance, que es identificar la utilidad con la ganancia monetaria o con hacer negocios. Ciertamente ganar dinero es útil para muchas cosas, pero la utilidad no se agota en eso. Entonces, estos libros son útiles, no para ganar dinero, son útiles para aprender algo. Útiles porque nos enseñan a hacer ciertos cálculos. Recuérdenlo. Gracias.